aquí en Enfoque Matinal del Embarazo en Adolescentes. Nos acompaña Sonia Vázquez y Jeremy Fringel. Yo tenía una pregunta que dejé en el aire cuando tú dijiste, Jeremy, que hay una propuesta de que Salud Pública pueda distribuir preservativos en la República Dominicana como parte de la educación sexual también y de la prevención de enfermedades de transmisión sexual para los niños, niñas, adolescentes, vamos a ponerlo así porque es una realidad que estamos viviendo. Pero eso es muy extraño y muy difícil en nuestro país. Yo recuerdo una época en que Profamilia sí distribuía y fue un escándalo. Y hay que recordar que no hay que irse tan atrás, apenas hace 3 o 4 meses una campaña de Profamilia causó rubor en muchos rostros en nuestro país. Entonces, aquí sentados a hablar de distribución de preservativos. Eso no es como fomentar el ejercicio libre de la sexualidad y la promiscuidad en nuestros jóvenes. Fíjate que una de las grandes maravillas y logros que tenemos como sociedad es y dominicana en particular, es haber aumentado la esperanza de vida. Hoy es 76 años, antes tuvimos 50 años, o sea, apenas lo que hoy todavía es una persona en edad productiva ya era una persona anciana y acercándose a la muerte. Entonces, y eso tiene que ver con el éxito también de estos programas de anticonceptivos, ¿no?, que se implementaron en muchos países. En el caso de la República Dominicana, sigue siendo un tabú hablar de condones. O sea, la palabra solo de condón hace que la gente se sienta incómoda. No se siente confortable hablar sobre este tema. Y el asunto es que no estamos promoviendo, y no es parte del fondo ni de Profamilia, ni creo que de muchas otras instituciones, promover el que nuestros adolescentes utilicen los anticonceptivos. Lo que decimos es, hay que educarlos, hay que orientarlos, y si aún así ellos deciden tener relaciones sexuales tempranas, entonces que lo hagan con protección. Y no solamente con protección para evitar los embarazos, es para evitar también enfermedades. Eso te voy a decir, fíjate, ¿por qué condón y no otra cosa? Fíjate que la República Dominicana en el informe aparece junto con África de nuevo, que nos da muchísima pena, pero aparecemos juntos con otros países de África, como un país donde más adolescentes tenemos que han confesado tener síntomas de infecciones de transmisión sexual. Y ni siquiera tienen idea de lo que se trata. Vamos a ver en relación a esto que hablamos hace un momentico de políticas públicas, la opinión del ministro de Salud Pública sobre este tema. Vamos a verlo. Este es un problema multifactorial, desde la misma conformación en la familia, la educación, tiene mucho que ver la paternidad responsable, el cuidado de sus hijos en esa etapa que todavía está bajo la protección de sus padres. Yo soy de los que creo que debemos trabajar el tema desde las escuelas y que tenemos que trabajarlo a profundidad a los fines de nosotros impactar, porque hay un problema educativo de base, de conocimiento, que hay que comenzar a orientar desde las escuelas a los niños y a las niñas. Bueno, ahí tuvo la opinión del ministro de Salud Pública. Hay que apuntar 2 cosas. Habló de la paternidad responsable. Según Endesa del 2007, el 40% de los hogares en República Dominicana son monoparentales, encabezados por mujeres. Y segundo, habló del apoyo de las ONG. O sea que las ONG son buenas en algunas cosas. Sí. Pero fíjate algo. Es que este tema de los anticonceptivos no hay manera de que se convierta y se implemente. No obstante, el ministro es un gran aliado. Trabajamos con, de hecho, el UNFPA, uno de los grandes socios nuestros es el Ministerio de Salud Pública. Y hemos abogado permanentemente para que el ministerio influya y programas tan importantes como Promesecal, todas estas redes de farmacias puedan vender a bajo costos los anticonceptivos, especialmente el condón. Nuestros jóvenes que carecen de recursos económicos, le cuesta dar 100 pesos por una cajita de condón. O sea, al final, esto... Y además que está acompañado de una cultura que les crea la conciencia de que lo necesitan. Exactamente. Y las jóvenes, menos aún, porque el joven va al colmado y pide el condón, ¿verdad? Lo compra.
pero nuestras adolescentes, mujeres, las mata la vergüenza, no lo hacen. Por eso incluso uno de los servicios que ofrece el Salud Pública, servicios amigables para adolescentes, en los hospitales abogamos mucho porque tengan espacios muy privados, de bajo perfil, para que nuestras adolescentes se sientan en confianza también Vamos a hablar un poco de qué le está costando al Estado Dominicano no aplicar de manera eficiente programas de prevención en el tema de embarazo en adolescentes. Hay también un informe que avanza algunos datos importantes sobre esto. Sí, mira, el UNFPA conjuntamente con el INTEC está en el proceso, ¿no? Hemos estado ofreciendo algunas cifras preliminares de concluir un estudio sobre lo que le cuesta al país la no prevención del embarazo en adolescentes. Y hay que decir primero que el costo tiene una cantidad de elementos que lo abulta, ¿no? O que cuando se totaliza es bastante alto. Escandaloso. Entonces, nosotros no hemos limitado en este momento a calcular lo que le cuesta a salud pública, ¿no? Lo que le cuesta a las familias en su inversión en salud. Y ese monto que hemos calculado es 2.100 millones de pesos por año. Entonces, para poner eso en perspectiva, el Plan Nacional de Prevención de Embarazo en Adolescentes, que es un plan de 5 años, ¿no? Ese plan costeado son 389 millones de pesos. Los 5 años. Los 5 años. 6 años. 6 años, perdón. 389 millones de pesos. Entonces, cuando uno mira la cifra que cuesta prevenir en 6 años, 389 millones, versus lo que le cuesta al país, lo que está invirtiendo en este momento, en un año, 2.100 millones. Eso quiere decir que estamos gastando, nos está costando 33 veces en este momento lo que nos costaría la prevención por año, 33 veces. Entonces, hay que decir que esa cifra no toma en cuenta otros elementos del costo. Por ejemplo, el retraso de la inserción en el mercado laboral de ese adolescente, y lo que eso representa para el PIB, lo que representa en los ingresos fiscales. Entonces hay toda una serie de elementos que están asociados al costo y que en este momento solamente hemos mirado lo de salud, pero aún así es 33 veces más de lo que cuesta prevenir. Habla por sí sola esa cifra. Y perdóname, que uno de los elementos que se establecen de por qué ese gasto es tan alto es que hay un fallo en el sistema básico de salud que hay que poner atención, y es la salud primaria. Es decir, muchos de estos embarazos llegan a los hospitales en estadios ya avanzados, sin que haya un control inicial y previo. Entonces las complicaciones de parto son mayores y los riesgos, por tanto, son mayores. O sea, la preeclampsia, por ejemplo, en adolescente, típica. Y aparte de lo que hemos dicho de un cuerpo no listo todavía para la maternidad, ni una mente. Sí, porque hablamos siempre de niños criando niños, claro, niñas criando niños, ¿no? Sin vitaminas, sin seguimiento, sin sonografía. Y sin falta, mucha falta de información. Sonia, quiero ya ir terminando la entrevista con un escenario que quiero que planteemos entre todos. Esas madres que son madres tempranas, sucede que vuelven a tener más hijos de padres diferentes, y ese escenario se multiplica en el hogar y ese ejemplo se multiplica en los hijos, en el estudio. Esa forma, esas madres de varios niños, de varios papás, ¿cómo influye? Fíjate, uno de los grandes desafíos que tenemos ni siquiera es ya de prevenir el embarazo en adolescente, es de evitar el segundo embarazo, que ya se da casi por un hecho. Claro. Yo estuve en un hospital en Bonao en una ocasión en la sala de emergencia, y salía una adolescente que había estado con sangrado, un aborto provocado en condiciones seguramente inhóspitas, riesgosas, y llegó al hospital, y el médico, después que la atendió, me dijo: fíjate quién la está esperando allá afuera. Un chico en una motocicleta, y dijo:
ella regresa. Ya esta es la segunda vez que viene aquí. Eso era con aborto, pero en otras circunstancias es con otro embarazo. Es decir, y de hombres diferentes. O sea, el promedio de adolescentes que se embarazan es altísimo, de que tienen un segundo embarazo, ¿no? Y de hombres diferentes, porque siguen la búsqueda de la famosa promesa de bienestar que nunca se concreta. Y entonces, si no la tuvo con el primero, sigue el adolescente pensando ilusoriamente que la va a tener con el próximo, que le va a ir mejor con el próximo. Pero falla también en nuestros sistemas, falla el hecho de no darle la orientación, de no darle las opciones de métodos anticonceptivos para que esa muchacha se planifique y planifique su vida, y entonces de nuevo tenemos un embarazo probablemente no deseado, no esperado, ¿no? Bueno, con esa reflexión tenemos que terminar la entrevista. Se quedan muchos temas sobre el tapete. Tenemos que hablar en algún momento también del estudio que ustedes sacaron sobre envejecientes y el maltrato que están sufriendo nuestros mayores en el país. Agradecemos muchísimo a Sonia y a Jeremy por haber compartido con nosotras estas informaciones. Y a ustedes no se vayan, que venimos con más información en Enfoque Matinal.